¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo. Mi nombre es David Romero. Bienvenidos nuevamente. No olviden en darle like y suscribirse al canal. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Carlos Guerrero. Carlos, ¿cómo estás? Hola David, pues no, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la gente que te ve en el podcast. Pues aquí estamos tú dime para qué, mi querido David, para qué somos buenos. Fíjate que te he visto en la radio, en imagen, Órale. y sí, como que veía que manejabas muchos temas de tipos financieros. Órale. Y como que dije, hay que hablarle a Carlos a ver qué trae por ahí. ¿Qué hace, no? Sí. Con todos estos temas. Pues fíjate que el corte que manejamos ahorita en imagen ahí en el programa es un noticiero, pero la estación va muy enfocada a empresas, emprendimiento, a finanzas, a negocios. Entonces, obviamente, si estoy dentro de una radio que va enfocado mucho a este tipo de radio escucha, pues tengo que ponerle un segmento muy interesante y muy completo de cuestiones financieras y de este tipo de cosas que tú comentas, ¿no? Pero realmente es un noticiero, David. O sea, es con noticias generales, pero le doy ahí un poquito más de énfasis al emprendimiento, ¿no? Que bueno, pues tú sabes que en Chihuahua ahorita está desde hace muchos años, no es una moda, es una realidad el emprendimiento en Chihuahua, la aceleración de negocios. Tú has entrevistado aquí gente que es David Andujo, por ejemplo, que es un gurú de las cuestiones de emprendimiento en Chihuahua y aceleración de negocios. Pero así como él, hay mucha gente que la está, ¿cómo dicen en redes? ¿La está partiendo? ¿Cómo? Sí, la está partiendo en redes y en Chihuahua en ese tema. Y pues ahí tratamos de hacerle poquito todo, ¿no? A lo social, a lo de negocios, obviamente a la política, pues que no puede dejar de lado un espacio de noticias, ¿no? Ahí. Sí, así es. ¿Y en qué, cómo se dice? Platícanos en qué estación y en qué horario te podemos Mira, escuchar. Yo estoy en Imagen 97.3, así se llama la estación. Estoy de 8 a 9 de la noche. Próximamente va a haber ahí un cambio de horario. Espero, con el favor de Dios, un poquito más temprano. Pero es Imagen 97.3, que es la señal tradicional radiofónica que irradia 80 kilómetros a la redonda más o menos de la capital del estado. Para darte una idea más, estamos hablando de que en Sueco, allá de la carretera Juárez, ¿sí? Ahí se va perdiendo la estación. Casi todas las de Chihuahua, porque es un terreno muy plano. Sí. Por ejemplo, en Delicias más o menos se escucha. Hay estaciones que llegan mucho más para allá, pero sí, Imagen 97.3 es 80 kilómetros a la redonda, que fácilmente cubre toda la ciudad. Ahí estamos, a tus órdenes, de 8 a 9 de la noche. Gracias. ¿Y cómo fue que te llegó la idea de la radio? O sea, ¿cómo fue eso? Te voy a contar la neta, David, porque estamos aquí entre cuates y yo sé que ahorita me ofreciste una cervecita, pero no, estoy en horario de triple A para mí, no puedo hacerlo. Fíjate que eran unas vacaciones de secundaria, lo recuerdo muy bien, fue por ahí de las vacaciones de segundo de secundaria, y ya sabes que las mamás siempre conocen a la tía de la amiga que está en no sé dónde, ¿no? Tú estás de oquis, ¿no? Pues imagínate, chavo, 13, 14 años. Oye, pues estás de oquis ahí viendo la tele todo el día. ¿Qué te parece si le hablo a mi amiga, que es gerente de una estación de radio, para ver qué se le ofrece? Es más, fíjate que al principio ni siquiera me dijo que era una estación de radio, ¿eh? Nomás me dijo, tengo una amiga que es gerente de un negocio y le voy a decir, a ver, ¿para qué te quiere? Hasta para mandadero. Para mandadero. Así. Y dije, ay, mamá, pues ya sabes, ¿no? 14 años de, ay, mamá, no, que no sé qué, pues mira, que mis cuates y que esto. No, a ver, hasta aquí se hace lo que yo digo y vámonos. Total de que, ¿qué te gusta? La semana yo pensé que ya se le había olvidado ahorita. O sea, dije, ya se lo olvidó, gracias a Dios. Aquí sigo viendo el Conde Pátula y otras cosas. De caricaturas de los 90. ¿Cuántos años tienes tú, David? 40. No, bueno, somos de los míos. Supercampeones, Conde Pátula, todo eso lo veías, ¿no? En los 90, a mediados de los 90. Y a la semana me dice, en la noche, me acuerdo mucho, íbamos ya estaba por acostarme, estaba lavando los dientes y se pone atrás de mí, mi mamá me dice, prepárate porque mañana te levantas a las 9 de la mañana para ir con Gloria, se llamaba esta persona, y te vas a presentar con ella para ver qué se le ofrece. No, hombre, ¿cómo crees? Pensé que ya se te ha olvidado. No, vas mañana. Bueno, pues ahí está, ¿no? Me levanté a las 9 de la mañana en vacaciones. Oye, si en la escuela te cuesta trabajo levantarte y luego en Cuauhtémoc con las temperaturas de invierno que se presentan, que si aquí está frío, pues allá está, quítate que ahí te voy. Y recuerdo muy bien que llegué y lo primero que vi fue XEER Radio Fórmula.
allá en Cuauhtémoc. No Radio Fórmula a nivel nacional, porque ya ves que hay una a nivel nacional que es de noticias muy reconocida. No, Radio Fórmula en Cuauhtémoc, así se llamaba en aquel momento, pertenecía a Sistema Radio Lobo, de aquí de Chihuahua, de los López Borja. Bueno, digo, ya me adelanté mucho, ¿no? Pero llegué y vi XR y dije, pues una estación de radio. Órale, pues qué padre, pero pues qué voy a hacer una estación de radio, ¿no? Sí. Total, de que entré con esta señora que te digo que se llamaba Gloria, la gerente en ese momento. Esperé 2 horas ahí porque estaba en un programa, no sé qué estaban haciendo. Y me pasó y me acabo de dar, cuéntame un poquito de ti. Por ejemplo, un chavo de 14 años contándole un poquito, pues, ¿qué cuentas? O sea, no, pues, me acuesto a la 1 en vacaciones, juego Nintendo, ¿qué le digo? Y ya cuando le conté y yo creo que me vio algún tipo de desenvolvimiento y que no tenía tal vez mucho nerviosismo cuando me preguntó y se me quedó viendo mucho y desde ahora yo utilizo la táctica también de después de que me dicen algo me quedo viendo para una respuesta inteligente. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo tu mamá que te empleara en lo que quisiera y si era de mandadero que tiene. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Te voy a meter a cabina ahorita. Ay, a la primera. ¿Cabina de qué? ¿De tráiler o de qué fregas? Me dice, ahorita eran como las 11 y media de la mañana. A las 12 del mediodía había un programa muy tradicional. Yo no me di cuenta, me di cuenta en ese momento que era muy tradicional el programa porque yo no lo había escuchado, de la hora de los Bukis, de 12 a 1 de la tarde. O sea, los Bukis y tenía como 3, 4 años ya al aire ese programa y era puros escuchado, puros Bukis. Y el locutor de la cabina era el grabador de la estación. O sea, tenía las 2 funciones. Era locutor y era el que grababa los comerciales. Sí. No el que ponía la voz, sino más bien el que mezclaba, ¿no? Y hacía todo esto los comerciales. Y se le decían Corani. Todavía me acuerdo mucho. Un saludo, Corani, por si me ves aquí en estos rollos de la red. Un gran maestro en este tema de la locución. Pues me metieron a cabina, entonces ya te imaginarás. Hoy aquí tienes tú una consolita, no sé si tú la puedas tomar más adelante. Es una consolita mini, lo que tiene aquí David de este tamaño, ancho de este tamaño. No, hombre, la consola con la que me metieron a mi cabina era una consola de este largo, de la mesa que estamos viendo aquí, y como la mitad, más o menos, y de alto como de este vuelo. Y tenía un montón de perillas, David. Ah, sí me tocaba. ¿Sí las has visto? Sí. Como las de músico, ¿no? En los parecidos. No, bueno, pues estuvo, pero cañona, ¿no? Cada una de las perillas tenía una pantallita en donde una aguja se movía, ¿no? Que pues porque era o sea, una perilla era un canal, por así decirlo. Entonces esa consola, no me acuerdo la marca, no me preguntes. Enseguida la consola estaban los discos LP, los de vinil, o sea, había un tocadiscos de vinil, ¿no? Y luego enseguida entre el tocadiscos de vinil y la consola, había 2 que se llamaban cartucheras. Imagínate, los cassettes, yo creo que la gente que nos está viendo conoció los cassettes, ¿verdad? Sí, los cassettes. El doble de tamaño y el triple de ancho de un cassette se metían a algo que se llama cartuchera y eran como tú metías los comerciales, porque la cinta de ese cartucho duraba 20 o 30 segundos nada más, se acababa y se cortaba el audio, por así decirlo. Entonces imagínate, al yo llegar de 14 años, de no tener contacto más que con el tocadiscos de mi abuelo, y no me refiero a mi abuelo que estaba tocadiscos, sino el aparato ahí de que lo veía, pero pues nunca lo manejaba. O sea, lo que te quiero decir, David, con esto es que yo no estuve inmerso en la música antes de ser locutor. De estar en la radio. Estar en la radio. No quería tampoco ser locutor. No era mi sueño ser locutor tampoco. ¿Me explico? Pero cuando llegué a esa cabina y vi eso y vi la interacción que tenía el locutor con la gente cuando le hablaba y le pedía canciones. Porque acuérdate que antes nada más había teléfono. Sí. O sea, no había celular. Era teléfono. Y yo se ponía a platicar, ¿no? El locutor. Y había 3 teléfonos en la cabina, o hasta 4 teléfonos, porque había 4 líneas que tenías que alimentar con llamadas. Entonces no había celular. Entonces yo al ver toda esa interacción, al ver también a las 2, 3 semanas lo rockstar que eran los locutores, no por el hecho de presumir que estabas en la radio, sino
sino eso que te transmite algo cuando admiras a una persona y dices, wow, qué padre lo hace, qué padre lo transmite y qué fregón la gente lo entiende y lo hace suyo también. Entonces, todo eso, David, de una persona de 14 años, de un chavo de 14 años que no le gustaba, que no era melómano, que nada de eso, llega a ser traidor a una estación de radio y de pronto le dicen, mete a la cabina. Desde ese momento empecé a operar ese monstruo de consola que te digo. Era muy difícil, tengo que decírtelo, porque te quedaba muy lejos además todo. Imagínate, el canal del micrófono para abrírselo al locutor que está del otro lado te quedaba acá, la cartuchera te quedaba acá para los comerciales y el vinil te quedaba de este lado. Entonces, supongo que todas las canciones venían en discos de vinil. Sí, la mayoría. Entonces tenían un repertorio. No, hombre, imagínate. O sea, venían en vinil. No recuerdo ahorita las medidas, perdónenme de verdad, de estos grandes y allá unos chiquitos, ¿te acuerdas? Sí. De los discos chiquitos. Sí, o sea, venían en esas 2 presentaciones nada más. Y en ese momento a mí me tocó solamente vinil y cartuchera. Sí. Muy pocos cartuchos tenían canciones. Muy pocos. Pero esas eran las presentaciones que a mí me tocó al inicio. Pero fíjate qué curioso. Al año y medio, bueno, al año, ponle, empezaron los CDs a llegarnos. A llegar, CDs. Y empezaron ya los aparatos de CDs, que también eran, tú sabes, muy grandes. Eran grandotes, sí, muy anchos, todo esto, pero fue como al año. O sea, por eso los millennials, o muchos de los millennials que no nos creen que tuvimos muchos cambios, nosotros que estamos rayaditos ahí entre millennial, la otra generación de arriba, desde lo analógico hasta lo digital, sí. Hemos sufrido un montón de cambios. Yo lo viví esto en un año, David. Sí. Yo me acuerdo cuando estabas en la radio y con la grabadora lista para grabar la canción, que pusieran tu canción. Eso era lo peor, ¿eh? Sí. Te voy a decir por qué lo peor. Porque no se callaba el mendigo locutor o la locutora. Decías, o sea, habló eso a mí me caía muy gordo como radio escucha, ¿eh? Sí. De que querías grabar una canción. Fíjate, yo te voy a contar algo. En Cuauhtémoc, a la gente que ya estábamos inmersos en radio, pues obviamente te empiezas a interesar por algo y empiezas a investigar no solamente tu localidad, del estado, del mundo, a ver dónde se hace buena radio. Y pues obviamente, imagínate, un chavo de 15 años buscando radios de la Ciudad de México, de Monterrey, de Chihuahua, de Estados Unidos. Ahora con la onda corta, que ya no hay radios de onda corta, digo, pues ahora el internet sustituyó todo eso, pero la onda corta podías escuchar radios de Inglaterra, de muchas partes. Había, sí sabes, los aparatos tenían AM. Hacia el AM y FM. FM y tenían que se llama SW, que era shortwave, era onda corta. Y esa onda corta podía sintonizar estaciones de muchos lados del mundo. Eran pocos los radios que lo tenían, pero los antiguos lo tenían. Entonces, a través de eso, mi abuelito, en paz descanse, tenía uno de esos. Y en Cuauhtémoc que escuchaba mucho una estación de Chihuahua que se llamaba Radio Ranchito, ¿no sé si te acuerdas? Sí. Sí, que sea Radio Ranchito, me gusta más. Sí. Ahora, fíjate que a lo mejor esos fueron los primeros contactos con la radio, ¿eh? Más chavalito, 10, 12 años, en la sala de mis abuelos. Mi abuelo prendía la radio, un Radio Ranchito, y yo cantaba la canción e imitaba a los locutores. Tal vez, fíjate, y ahorita que recuerdo, posiblemente ahí me pudo haber empezado a gustar. ¿Qué estabas diciendo, David? ¿De qué me estás preguntando? De cómo llegaste a la radio por ahí. ¿O? No, bueno. Y te digo, cuando nosotros estábamos allá en Cuauhtémoc, yo en lo personal y mucha gente allá escuchamos una estación que aquí es referente o sigue siendo referente, sobre todo para las juventudes, que es D95. Así la D95. La D95, cuando estaba Omar Chaparro, Perico Padilla, estaban pues un montón de programas, ¿no? Ahí de La Rocola y Los Visitantes y no sé cuánta cosa. Y en la D95 tenían un sonidito, no sé si te acuerdas, un rayito. Casi nadie se acuerda de ese rayito. Lo que pasa es que yo no soy de aquí de Chihuahua. No eres de Chihuahua. Bueno, pues a mediados de los 90, finales de los 90, D95 tenía un rayito que soltaban una canción y salía, ¡trin! Sonaba muy padre el rayito. Entonces a mucha gente no le gustaba y como dices tú, cuando estaba preparado para grabar la canción, salía ese rayito. ¡Oh! Echaste a perder la canción, bendigo locutor. Y la gente hablaba para reclamarlo. Para reclamar, sí. Entonces yo cuando fui locutor de cabina musical, porque sí fui locutor de cabina musical, y te puedo decir que la mejor cabina que a mí me gusta es la grupera, porque haces un desgorre de aquellos, te sientes muy libre, es una cosa muy padre. No me gusta la música grupera, pero la cabina está padre.
por cómo te sientes tú como locutor. Pero bueno, la cabina musical ya la dejé hace mucho tiempo. Y yo trataba de no cometer el mismo error. O sea, si yo presentaba una canción, no la presentaba de fondo, porque sabía que alguien la podría estar grabando. Entonces, a mí me caía muy gordo y yo después ya no lo hacía. Contestando, aunando un poquito a lo que tú dices, ¿no? Sí. De que, eso de que tenías preparado la canción y de repente, hombre, me pasó muchas veces. Y luego como 2 horas, ¿no? Esperando la canción para que el locutor le echara a perder, sí. ¿No? Sí, no, yo creo que, digo, eso ya no existe, ¿no? O sea, pues ya puedes bajar la canción, ya la puedes guardar de cualquier parte, grabarla de cualquier cosa sin interrupción. A veces de buena o de mala calidad, pero al final de cuentas la escuchas. Pero antes sí tenías que esperarte a que la radio tocara esa canción. Sí. Y había una fila de canciones interminables, David. O sea, como en los 90s no había tantas plataformas digitales para escuchar música, pues la radio era la reina para hacerlo. Entonces en una hora tenías 80, 100 solicitudes de canciones. ¿Y cuántas ponías más o menos? No, pues te cabían 10, 12 canciones nada más, ya contando los comerciales y lo que entrabas tú al aire. Sí. Entonces imagínate, tenías que dejarle la lista al locutor que venía enseguida. Pero todavía te faltaba un pequeño problema como radio escucha. No porque me la pidas va a salir. Hay una programación. Sí. Como ahorita todavía en muchas estaciones, hay una programación diaria. Que lo hacen hasta por sistema. Pues tú eres especialista en software, ¿no? O sea, tú sabes que lo puedes dejar ahí todo programado. Fíjate que hay una estación que me gusta y me decía muy interesante. Simplemente por el eslogan, la de José FM. ¿Cómo no? Sí, porque José. ¿Cómo decir el eslogan? José toca lo que quiere. Te toca lo que quieres, sí es cierto, ¿no? Que era así como hasta doble sentido. Sí. Empezó en una cadena que se llama Entravisión en Estados Unidos, me parece. Okay. Si no era Univisión, era Entravisión. La pusieron una en El Paso. Cuando pusieron El Paso es cuando todos nos dimos cuenta de José. Porque fíjate la campaña de mercadotecnia tan padre que hicieron alrededor de esta estación. En El Paso, mucha gente, y de verdad mucha gente me lo decía, no, es que José es una persona que se sacó la lotería, entonces compró una cadena de radios y a él le vale gorro porque no es programador, no es gente de radio, no le debe nada a nadie y por eso toca lo que le valga. Lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Fíjate, esa pero campaña. Esa historia era inventada. Era inventada, pero una campaña de mercadotecnia muy padre que hicieron alrededor de José. Creo que ya no existe la estación, Pero aquí en Chihuahua hay una similar que se llama La Lupe. Sí, La Lupe. Que se copió de allá. Ajá. Y pues no sé si tenga el mismo eslogan, no recuerdo. Pero pues es similar, ¿no? Sí, pero no le hicieron ese tipo de mercadotecnia tan padre que te digo que había paisanos decían, no, hombre, por eso este cuate toca lo que le da la gana, porque es millonario, entonces pues, no le tiene que... Es más, ni comerciales tiene, fíjate, verás. Ándale. Y sí es cierto, no tenía comerciales al principio. Sí, estaba padre ese concepto. Sí. Y entonces llegaste a los 14 a la radio y ya te quedaste ahí desde siempre. Sí, bueno, yo creo que como todos los colegas, si no me dejarán mentir, pasaron por una seguidilla de radios después de la primera. Siempre hay una escuela, David, siempre. No te creas, hay diferentes escuelas. Porque para mí esa primera experiencia fue mi escuela en grabación de comerciales y en lo musical. Pero 10 años más tarde, mi segunda escuela fue aquí en Chihuahua, GRD, en la cuestión de noticias. Entonces tuve 2 escuelas, la musical y de grabación de spots y la de noticias. Entonces, sí, te vas entrando por lo musical. Yo creo que no hay locutor que no haya entrado por lo musical. O a lo mejor algún periodista habrá entrado por ser reportero, tal vez. Por ahí entra y luego ya es conductor. Pero normalmente la gente de radio que hacemos noticias empezamos por la locución musical. Algo te dio así, pop o grupera o algo por el estilo. Entonces, después de ser operador a los 14, 15 años, porque batallaba mucho para ser locutor antes, David. Sí, ahorita ya cualquiera puede ser locutor. Digo, no demerito a nadie absolutamente, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes herramientas que no quiero decir que estén mal ni estén bien, son del gusto de la gente. Por ejemplo, lo que tú haces en el podcast, que no eres una formación de locución, ahora se da muy natural por las redes sociales, ¿no? Y no necesitas tener una formación de locución. Antes, para hablar a un micrófono,
debías de tener, cuando menos en mi generación, yo batallé 4 años, David, para entrar al aire. O sea, de los 15 a los 19 años. A los 19 años me soltaron a decir la hora, la temperatura y presentar la canción y ya. Era todo lo que decía en un turno de 5 horas. Fíjate que ahí se me hace un caso muy especial el de Loret. Porque como que el López Dóriga como que era el heredero de ¿cómo se llama? Jacobo Zabludovsky. De Jacobo Zabludovsky. Y como que Loret iba a ser el que seguía. Pero ya cuando Loret tuvo Sí. Cuando llegó su tiempo, pues ya no existía, pues ya no era el noticiero de siempre, ¿no? El que todo el mundo veía. Entonces cambiaron los tiempos. Sino como que como que siento que esperó mucho ese momento y cuando llegó ya se había acabado. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el caso de Loret y mucha gente, si te da un espacio, él tenía un espacio matutino. Sí, un espacio matutino. Y creo que su espacio matutino lo hizo tan fresco que agarró una propia personalidad. Sí. Y ya era tan visto como el de la noche. No me preguntes por qué, pues es que la persona hace el espacio. Bueno, aquí hay dos cosas, porque mucha gente sí dice, no, es que yo hago el espacio es por mí. Uh-huh. No, a ver, espérate, el espacio es por ti y es por la empresa. O sea, sí. El espacio no es tuyo. Pero lo que pasó con Loret es que le imprimió una frescura diferente al noticiero de la mañana, que era muy diferente a López Dóriga en la noche, muy serio, pues tú sabes, la seriedad que... Sí, mucho más formal. Más formal, entonces había esa diferencia entre las dos programaciones y Televisa, en ese caso, con ese ejemplo que tú me das, pues cubría los dos aspectos, ¿no? Algo más fresco, más jovial, más joven por la mañana y algo más serio, más señorial por la noche. Entonces, yo creo que más bien fue estrategia, ¿eh? Y luego, si te acuerdas, tenía a Lolita Ayala en medio. Ah, sí, Lolita Ayala. A la 1 a 2 de la tarde, ¿no? Entonces cubría otro tipo de segmento más light, si tú quieres, y obviamente teniendo a la cuestión femenina. Entonces, pues yo digo que fue hasta planeado, ¿eh? Sí. Y ¿cómo se dice? Igual como que Loret como que evolucionó, ¿no? Como que cambió. Ya ves que ahorita también está en internet y así como que... Pues es que tenemos que cambiar, sí. David. O sea, a ver, yo no me puedo quedar en radio. Y te voy a contar algo muy curioso, ¿eh? La verdad es que sí hay gente que nos ve a través de redes sociales, pero te voy a decir que entre más grandes son los traslados en una ciudad, más se consume radio. Ah, sí. O sea, si tú duras de tu trabajo a la casa 25 minutos, como se está presentando aquí en Chihuahua, en donde los fraccionamientos están alejados, pues los 25 minutos puedes escuchar radio a tal hora, ¿no? Si sales a la casa a las 7:30 de la mañana a dejar a los niños a la escuela, pues ahí están los programas infantiles en la mañana de la radio. Ah, sí. Sí, me toca. ¿Estás de acuerdo? O si sales del trabajo a las 2 de la tarde, pues hay un informativo a las 2 de la tarde, por ejemplo. O hay una estación musical que tiene un programa que te puede gustar. Entonces, sí, la radio se tuvo que acoplar a todas estas herramientas digitales, pero yo creo que cuando menos la televisión sí perdió un poquito más, creo yo. Porque le pegó más duro en la etapa. Sí, no, porque la televisión la escuchas en tu casa, en la comodidad de tu casa. Pues sí, la radio la escuchas en la comodidad de tu casa, o sea... Pero la radio es como que la escuchas más en el traslado, ¿no? La radio. Sí, claro, y además acuérdate que en la radio usas un sentido que es el auditivo y la imaginación, y en la tele tienes que estar usando el auditivo y el visual. Sí. Entonces, ¿cuál es el mejor sinónimo de compañía? Yo siento que la radio. Porque no necesariamente tienes que estar viendo a quién está ahí. La radio te acompaña siempre. Entonces, sí emigramos, por ejemplo, imagen, ahí tenemos plataformas. Me puedes escuchar en internet, me puedes escuchar y ver en Facebook, en Instagram tenemos presencia, en TikTok también. Diferentes plataformas digitales. Pero creo que son ayudas, David. O sea, ayudas para lo principal. Exacto, no dejamos de hacer radio, sino que conseguimos más compañeros o más puentes para hacerte llegar el mensaje o lo que estamos tratando de decir. Entonces yo creo que todos tuvimos que evolucionar, pero la radio sigue teniendo mucha magia. Ayer precisamente venía escuchando un programa de la noche y le decía al locutor, oye, fíjate que venía escuchando Spotify y se me desconectó y no sé por qué caí en tu estación de radio y me gusta lo que estoy escuchando. Entonces, pues va a ser un usuario menos para Spotify. Bienvenido a la radio, maestro, de nuevo. Sí.
Y por ejemplo, a ti, ¿cómo te tocó? Ya ves que antes la radio era pues puro audio, ¿no? Y de repente como que las empezaron a mezclar a ponerle video, o había programas que también se transmitían en la tele. Bueno, híjole, bueno, era el sueño de todos, ¿eh? Creo que empezar en radio y seguir a televisión era tu sueño así más grande que tenías. La verdad, yo participé en 2, 3 programas televisivos en cuestión de videos musicales. Me gustó, pero no tiene la misma magia que la radio, es lo que te decía ahorita, ¿no? Pero sí ha tenido una evolución muy importante en ese tema, David. Creo que, como te digo, la radio sigue teniendo su esencia. De hecho, había un locutor antes que se llamaba, hasta hace poquito era la voz oficial de Lobo 106.1 aquí. Hernández se apellida este locutor, tiene un vozarrón así impresionante. ¿Te acuerdas del Banco Vital? Un Banco Vital antes de ser HSBC, ¿te acuerdas del Banco Vital? Era la voz oficial del Banco Vital. Búscalo en YouTube, verás, se apellida Hernández. Pues es quien le hace todo el audio a Iñárritu, al director de cine, sí, a González Iñárritu. No recuerdo exactamente cómo se llama Hernández. Fíjate que bien curioso, porque cada vez que lo entrevistaban en televisión, ponía una radiecita y estaban los conductores de televisión y estaba su voz escuchándose nada más en la radio. Él era radial, maestro. O sea, y él decía, yo no quiero que me vean, quiero que me escuchen, porque es la esencia de la radio. Y ahí estaba la radio. Y estaba la radio ahí en un silloncito. Ajá. Y los conductores preguntándole al aparatito de radio. Y Martín Hernández. Martín contestándole, ¿no? Entonces, una cosa maravillosa. Sí, no. De hecho, como que sí, veo que, por ejemplo, ya ha venido esta Doani Domínguez, que también se dedica a la radio. Y veo que tanto ella como tú tienen la voz muy desarrollada. Pues modulada, digamos, modulada. Pues mira, bueno, son los años. Te hablo por mí. Digo, no sé, ya a lo mejor tendrías que hacer una segunda parte para preguntarle a Doani cómo educó su voz en materia de locución. Pero como te dije, mi primera formación fue de grabador de comerciales. Entonces, de hecho, tengo un reconocimiento por grabar comerciales a nivel nacional, por spots publicitarios. Y creo que esa práctica que me dio el asistir a talleres, porque tengo talleres de doblaje también, ahí con Mario Filio, que es un gran locutor a nivel nacional. Yo creo que toda esa práctica, todas las exposiciones, todas las cosas que me ha tocado grabar, David, han hecho que tenga una modulación de voz ya hasta natural, si tú quieres. Ahora, aquí la cuestión es cuándo el locutor es natural y cuándo el locutor finge. Porque antes eras muy dado a fingir, ¿no? Antes abría un micrófono y era, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, bienvenidos aquí, Ale. Y así era toda la locución antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Como que se nota mucho, ¿no? Se nota demasiado. ¿Te acuerdas que así era? Sí. Y antes también las voces gruesas, tanto mujer como hombre, roncas, eran las que más tenían éxito en la radio. Sí. Ahorita no. Ahorita por todo este boom, como lo que tú estás haciendo, cualquier persona que graba un video en vivo, que graba un podcast y que lo hace bien, como lo haces tú también, David, puede sobresalir. Y antes las voces graves eran las que sobresalían. Entonces yo crecí en una era en donde la voz media grave era esencial para que te dieran una chamba en la radio. Digo, no te quiero decir que yo me construí una voz media grave, ¿no? O sea, ya venía en el paquete, ya porque mi voz no es grave, es media grave. Okay. Y eso hace que me pueda ir un poquito para abajo y, a los agudos y a los graves también. Porque una voz muy grave no te puede manejar tantos agudos. Necesitas mucho trabajo. Y una voz muy aguda se le va a dificultar una voz muy grave. Entonces una voz media grave es el medio para todo el espectro de lo demás. Entonces yo crecí en esa era y creo que me empapé de todas las formas de locución que había, de la comercial, que es aquella gritada, ya sabes, ¿no? ¿Sí puedo decir marcas o no? Sí, claro, ¿sí? Claro. Este fin de semana en Soriana tienes todo para ti. Y era la promocional, ¿no? Sí. Y así salía. ¿Por qué? Porque es de venta, gritada, para animarte, para que vayas a la acción de la compra. Y luego venía, por ejemplo, la institucional, como la de, digo, no sé si no, ya de hecho, Fábricas de Francia. Es para ti, ¿no? Que era un poquito, aprovecha las ofertas de este fin de semana en Fábricas de Francia. Y era una voz un poquito más institucional. Y luego venía la emocional, ¿no? Entonces,
como nos enseñaron a ese tipo de cambios de voz, Sí. pues yo creo que pues se me fue modulando, David, no sé. Y ahorita, si tú me preguntas, pues así la tengo. Y si me preguntas cómo la tenía a los 14, 15 años, pues no me acuerdo. Yo creo que parecidona, porque ya la gente me decía que tenía voz muy ronca, pero pues la vas trabajando. Es la práctica. Al rato te quiero ver, verás también y vas a empezar Sí, no, unos 10. Bienvenidos a este podcast, gracias. Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo como que quiero hacer esto así más, ¿cómo se? Más relajado, más informal. No, está bien. Está y perfecto. como que así no tan así, actuado. Ándale. Sí. Sí, que salga naturalito. No, es lo natural. Es lo que yo le digo a la gente cuando les doy cursos o asesorías. Es que tienes que ser tú. No dejes de ser tú, porque si me impostas y quieres ser alguien más allá afuera, no te la van a creer. Sí, no. A menos de que sea un personaje. Ahí sí. Pero si eres tú hablando, dando tus ideas, lo que piensas, tu opinión, es tu voz, es como hablas, como caminas, y que cuando salgas del podcast, David, en la banqueta de tu casa y en al súper o aquí en Costco, te salude y me saludes exactamente igual que como eres aquí. Sí. Esa es la esencia de un locutor actual. Sí. Sí está, pues sí, como que así debe ser, ¿no? Porque Sí. tan muy actuado no... ¿Para qué? Imagínate que me encuentres me hables en así. el centro de la ciudad, ¿no? Ahí en la Plaza del Ángel, ¿no? Y no me veas y estés con tu esposo, tus hijos y luego con mi familia. Y dices, mira, vamos a saludar a Juan Carlos. Y yo, hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Ahora, bien con tu familia. Muy bien, felicidades. Nos vemos. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo fue tu llegada a imagen? Ese es un tema muy curioso. Yo no digo, sí creo en el destino, en que hay cosas destinadas para ti, pero también hay que buscarlas, hay que esforzarse por ellas. Y fíjate que yo había una etapa ya en donde estaba antes de imagen, sí, donde ya no estaba nada a gusto en ese lugar. Y curiosamente, un día a las 12 del día, iba saliendo de ese otro lugar y me habla un conocido aquí de Chihuahua. Me dicen, oye, ¿cómo estás? Que hace años, David, no veía. Años, fácilmente unos 10 años que no veía, pero ni en redes sociales ni en nada. ¿Cómo estás? Soy fulano de tal. Oye, pues fíjate que hay una estación nacional en Chihuahua que va a abrir un programa local y yo le estoy llevando el tema de la mercadotecnia, los estudios que se deben de hacer para abrir adecuadamente el programa. Y quiero proponerte para que hagas un casting. ¿Cómo la ves? Órale. Y fíjate qué curioso. No sé cuánto tiempo, te mentiría decir cuánto tiempo antes. En uno de los viajes que vine aquí a Chihuahua, había, ahorita que estás hablando de López Dóriga, en la Plaza Sierra, que es la entrada a Cuauhtémoc, ya es que está ahí un Soriana, creo, ¿no? Ajá. Un Coppel, no sé qué es ahí. Había un espectacular de López Dóriga en Radio Fórmula. Y estaba López Dóriga con su traje y un eslogan ahí, Radio Fórmula, no sé qué. Y yo venía entrando y dije, algún día voy a estar en una estación nacional. A lo mejor no en un espectacular, pero fíjate, lo visualicé y tiempo después recibo esa llamada. Y dije, caray, pues órale, vamos. Vine a Chihuahua, hice el casting, entiendo que lo hicieron 10, 12 personas más o menos. Y a los 15 días me habla el director de la estación, me dice, oye, pues me gustó tu voz, me gustó cómo lo manejas, tu perfil, ¿cómo ves si nos reunimos? Y ya reventando de ganas de irme, haz de cuenta, pero a la vez de gusto, ¿no? Por haber recibido esa llamada, pero con el miedo también de llegar a una ciudad que hace mucho que no estaba, sí, y en una estación que es muy diferente a todas las demás. Por el nivel socioeconómico, por el segmento demográfico, por los temas que se tratan, era un reto completo. Entonces dije, no, pues si no agarro el toro por los cuernos en este momento, me va a llegar y me van a ir a dar una embestida de aquellas. Y así fue. Una llamada de alguien que me recomendó, hice el casting, me quedé y ya cumplo 7 años en marzo. Ya 7 años. 7 años sí, en es bastante, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tú tenías ya un poco de preparación en los temas financieros y cosas así. ¿O los fuiste aprendiendo poco a poco? No, fíjate que con la lectura.
O sea, los libros, la lectura. Yo recomiendo siempre muchas cosas porque hay gente que en las asesorías me dice, oye, quiero aprender a improvisar. Y le digo, a ver, para aprender a improvisar tienes primero que saber, primero que todo, ser experto en tu tema. Es lo primero para poder improvisar. Lo segundo es infórmate. Y lo tercero es lee. Entonces, si nos basamos en esas tres, David, no era yo experto en temas de emprendimiento, ni soy todavía experto en ese tema, pero la lectura y la información de rodearme con gente que sabe del tema, que está informada de primera mano de lo que viene, de lo que no viene, de lo que se va a hacer, de quién la está rompiendo en esto, eso es la clave para tú poder comunicarlo más adelante. A lo mejor no eres el gran experto, pero estás bien informado en el tema y sabes cómo comunicarlo. Entonces, a la respuesta de tu pregunta, no era experto y no me considero todavía experto en el tema de economía, finanzas, ni mucho menos, pero sí me siento una persona muy informada en el asunto. Ah, qué bien, qué bien. Porque fíjate que las primeras veces que yo te escuché en la radio, como que estabas hablando temas de las finanzas del municipio y cosas así. Bueno, es que son temas de transparencia. Ah, sí. Es otra cosa. El tema anticorrupción y transparencia. Mira, a mí hay cosas que me apasionan. Ajá. Y una de las cuestiones que más me apasionan es la participación ciudadana, que tú y yo dejemos de estar sentados y agarrar un micrófono, no las redes sociales, porque a veces las redes sociales son muy, no se toman en serio, ¿no? O sea, puedes estar gritando en redes sociales y realmente no hay mucho caso. Pero cuando tomas el micrófono de una forma seria, de una forma responsable, cuando exiges al gobierno, ya fuera del micrófono, cuando vas como ciudadano a exigirle rendimiento, cuentas claras, actuación, eso a mí me apasiona, David. Y si yo puedo comunicar eso en cualquier programa que yo tenga o cualquier espacio que yo tenga, de decirte a ti, David, y a cualquiera que me esté escuchando y viendo, vamos a participar socialmente y te informo de esto para que participemos, a mí me apasiona ese tema. Entonces, seguramente me escuchaste con algo de finanzas muy focalizado al tema de transparencia. Sí, algo de cómo, por ejemplo, de los... No estoy seguro, pero me parece que era algo del presupuesto para el año que entre, cosas así. Sí, no, el presupuesto de egresos o el ingresos o el presupuesto participativo también, que está ahorita muy de auge. Pero eso es lo que me apasiona, o sea, que tú sepas que hay herramientas, porque mira, por ejemplo, yo invito al programa a Caregua, que es un organismo maravilloso que se encarga de estar ahí vigilando la transparencia de muchas obras del municipio, ya no solamente el municipio de Chihuahua, sino también del gobierno estatal y de muchos otros municipios del país. Por ejemplo, hay otro que se llama Caja de Herramientas, que es maravilloso ahí con Paulina, que trata de darnos a nosotros como ciudadanos las opciones que tenemos para participar junto con el gobierno para temas de transparencia, alzar la voz. Y son legales todos, no creas que es ir a pararnos enfrente del Palacio de Gobierno y escuchen, escuchen. No, o sea, son mecanismos legales como los plebiscitos, como las consultas públicas, todo este tipo de cosas para hacer valer nuestra voz. Entonces me apasionan mucho esos temas y si me los digas con la materia económica, David, pues imagínate. Poquito peor. Pues me exploto. Ok, ahorita me comentabas también que das algunos cursos. Sí, fíjate que sí, desde hace algunos años, ya 8 o 10 años aproximadamente, doy cursos de comunicación. El que doy normalmente es el tema de hablar en público, que es otra de las cosas que me apasiona. Asesorar a empresarios, a emprendedores, a quien tú quieras, o sea, a estudiantes. De hecho, he tenido jóvenes de 15, 16 años en el tema de hablar en público para alguna presentación que vayan a hacer. Es esencial, David, sí. De verdad. O sea, no es solamente para ti que estés en el podcast, no es para mí que estoy en la radio. El tema de comunicarte en público lo vas a tener que ver durante toda tu vida. Imagínate en una reunión de trabajo que haya 5 personas en la sala de juntas y tú tengas que exponer un trabajo que vas a hacer o que hiciste y estés muerto de miedo, no clarifiques bien tus ideas, no sepas manejar bien tu cuerpo. Vaya, se han perdido trabajos u oportunidades de trabajo por este tipo de cosas, por no saberte comunicar bien. Entonces, por eso es la esencia de que yo enseño un poquito de lo que sé a la gente en el tema de hablar en público y de ahí pues otros temas de comunicación también que son
muy interesante como manejo de crisis y sí, tengo, te digo, 8 o 10 años con los temas de capacitación. Ah, qué bien. Por ahí nos mandan los datos para ponerlo ahí en la descripción. Órale, gracias. Sí, habemos algunos a los que nos hace mucha falta. No, hombre, la práctica, David, lo que te decía. Mira, tú eres tan natural que ¿cuántos? 14 llevas, ¿verdad? Sí, 14 podcasts. 14. Yo te aseguro que al número 30, 40, esto se te va a dar tan natural la cuestión de preguntar y de cómo te respondan y tú también cómo hacer otra, tener otro argumento para o sea, se te va a dar natural, no te preocupes, eso verás, porque tú tienes la práctica. Hay mucha gente que no tiene la práctica y que por mucho que yo le dé una asesoría y no practica, pues ahí se queda. Pero tú tienes la práctica, entonces yo estoy seguro que al podcast número 30, a ver, Juan Carlos, quítate que ahí te voy, maestro. Sí. Fíjate que escuché una estadística donde dicen que el 90 o 95% de los podcasts en redes sociales no pasan del episodio número 20. No me digas. Sí. Espero que no sea tu caso, ¿eh? No. De hecho, te voy a mandar invitados para que no sea tu caso. Sí, mándalos. También te iba a platicar. El otro día me tocó también dar una conferencia. Había algo del Tec 2, perdón, del Tecnológico de Chihuahua 1. No hay Tec 1, te van a regañar. Ahí es Tecnológico de Chihuahua y el Tec 2, punto. Bueno, y me tocó dar una conferencia y también estuvo padre, pero también como que estuvo, pues fue la primera vez que fue en el centro de convenciones. Y la primera vez que me tocó así con tanta gente y todo eso. Sí. Y pues se me hizo muy padre. O sea, pero hablaste de lo tuyo, ¿no? No, fíjate que se llamaba, era algo que traen como las Facom Nights. No sé si sí, como no, sí. Es semejante, se llama prueba y error. Órale. Pues es algo parecido. Pero tú como emprendedor fuiste a los chavos del TEC a hablarles. Sí, qué padre, qué buena onda. Pero bueno, hablaste de algo que sabes. Ajá. Sí, o sea, acuérdate de la primera regla, ser experto en lo que, o sea, si eres experto en lo que haces, es más fácil poderlo comunicar. Sí. La bronca es, a ver, hablamos de física nuclear, los dos, pues qué vamos a hablar, güey. Sí, no. Puras tonterías, como ahorita. Sí. Válgame. Bueno, ya para terminar, platícanos, como se llama el podcast del abuelo, ya generalmente les pregunto, dime algo alguna enseñanza, alguna frase, algo que te haya quedado a ti de tu abuelo, tu padre o una figura paterna. Híjole. Y que tú se las quisieras decir a tus nietos. Me vas a hacer llorar, maestro. Oye, primero te pregunto a ti, ¿por qué el podcast del abuelo? Fíjate que... ahora yo soy el que te entrevisto a ti. Ahora ya la cambiamos. Sí. Hace como un año, cuando empezó el año, el 2022, yo siempre he sido muy introvertido. De esos de que hay una reunión y llego y me voy al rincón y ahí me estoy. Pues no se nota. Y en el 2022 dije, ya estuvo. Y lo primero que hice, dije, tengo que hacer 50 videos. Y empecé con TikTok. Dije, 50 videos, uno diario, salga como salga. Y como que no hallaba qué decir o qué tema. Y por ahí me topé en TikTok a un cuate. Y era un señor y tenía así muchas frases, como que nomás decía frases. Un señor ya mayor y yo, pues como él las decía en inglés y yo me puse a decirlas en español y saqué la frase de y como dijo el abuelo. Órale, ok. Porque era como dice este vato. Y como dijo el abuelo y como dijo el abuelo. Y pues ya me aventé los 50 TikToks y pues ya dije, ¿y ahora qué? Y ya me puse a hacer el podcast y ahora pues todos me decían, pues ponle el podcast del abuelo. Mira, y por eso el podcast del abuelo. Y por eso viene el podcast del abuelo. ¿Y vas a despedir con una frase del abuelo o no? No. Más bien es de los invitados. La de nosotros. Pues fíjate que una frase que me quedó a mí muy grabada fue un día que no me atrevía a cantárselo a una chavita. 13 años, yo creo. Pues más o menos cuando inicié en la radio como operador, 13, 14 años aproximadamente. Mi papá era una persona que no hablaba. O sea, así como tú vas de cuenta, ¿no? O sea, en serio, decía algo y pues todos igual, así como que, caray, habló, ¿no? y mírame a mí, ¿no? Hablando de todo y para todo, ahí echándole de todo. Y me acuerdo que le estaba platicando a mi mamá sobre esta muchacha. No, pues es que, pues no, que no sé qué, que la fregada, que no sé qué. Y en eso iba bajando mi papá las escaleras
de mi casa en aquel entonces ahí en Cuauhtémoc. Y sin mediar palabra, lo único que dijo fue: aviéntate. Y te digo que como casi no hablaba, las cosas que pues tenías que hacer silencio porque pues habló, era casi bravo, ¿no? Dijo: aviéntate. Y se me quedó viendo, Sí. y se fue. Entonces, es una frase que te puede no decir mucho, pero cada vez que un servidor la recuerda, por el momento en que fue, te ayuda para atreverte a hacer muchas cosas, como tú dijiste, de los 50 videos, Ajá. para atreverte a hacer cosas que no te atreverías en un día normal. Sí. Entonces, me acuerdo de ese momento, digo yo, pues atrévete, güey, ¿qué te puede pasar? Creo que esa sería una de las que rescataría. Pues sí está buena, ¿eh? Atrévete. Entonces esa la usas siempre que como que le estás sacando algo que tienes. Se vienen muchas a la mente, pero esa es una de las Esa que es se una, vienen, ¿no? De claro. aviéntate, pues sí es cierto, ¿qué puede pasar? Es como te dicen en venta, ¿no? El no ya lo tienes, pues aviéntate igual y si no, a lo mejor no te dicen que sí, pero pues tienes otra oportunidad en algún otro lado, ¿no? Sí. O hasta contigo mismo, porque ya subiste otra rayita. Sí. Ok, no, pues algo que quieras agregar ya para terminar. No, hombre, David, pues muchas gracias por la invitación. De verdad, muy, muy agradecido porque me hayas invitado. Muy padre, felicidades. Veo que traes muchas ganas y que además eres un chavo que pues ve aquí todo el estudio que te avientas en un ratito, maestro. Ni yo lo tengo allá en la radio. Entonces yo creo que vas a llegar fácilmente por ahí de los 50, 60 y vas a decir, vámonos, le sigo. Te van a faltar invitados todavía. Sí. Felicidades, muchas gracias. Gracias y gracias por acompañarnos. Creo que al menos yo aprendí mucho. Muchas No, hombre, gracias. no, al contrario, no. Yo aprendo mucho de ustedes por tus ganas. Porque luego uno se cicla, ¿eh? Sí. Uno como que, ya todos los días, y viniendo con personas como tú que traen todas las ganas, dices, no, pues sabes que hoy voy a echarle 500 kilos más en el noticiero, ¿no? Entonces, al contrario, gracias a ti, David. No, gracias. Y pues gracias, raza, por escucharnos y ya lo saben, aviéntense. Eso.